Punguaico, Rumipamba Chico, San José de Cacho y todos sus sectores. Primeramente, no había el Evangelio, no había. Pero en la misericordia de Dios, en los años 81, empezó llegando el Evangelio a esos sectores. ¿Y cómo llegó? Aquí yo lo traje que me acompañe al hermano Valerio, su esposa. Ellos son los que trajeron el Evangelio a todos esos sectores del pueblo Caranqui. No sé, tal vez ya eres Valika Pangichima, o aquí en una Rixín, o Mana Rixín, Paikuname, testigos vivos de cómo pudieron traer el Evangelio. La segunda persona que está en la diapositiva, antes todavía regresemos un poquito, por favor, a él. Es otra persona que también luchó en el sector del pueblo Caranqui trayéndole el Evangelio, pero que esta vez no pudo acompañarnos aquí personalmente. Pero él está también todavía en la iglesia, siguiendo y sirviendo al Señor. Esas dos personas trajeron. Tan rápidamente, ¿cómo llegó? Por ejemplo, primerito, llegó a la comunidad de Naranjito. ¿Y cómo llegó? Muchos lo conocen al pastor Gabriel Mumal, que lo conocían. Él es la persona que trabajó por Cayambe, y cuando estaba trabajando en Cayambe, alguien le testificó de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, él conoció en el proceso, él aceptó a Cristo y todo lo demás, y empezó sembrando el Evangelio en su comunidad, en su propia comunidad. Sembrando en su propia comunidad, yo sé que Dios hace la obra, pero no pudo extender todo el sector del pueblo. En ese entonces, cuando él estaba ya trabajando, Dios toca la vida del hermano Valerio, que se puso de pie hace ratitos. Él, como tradición, antes de conocer a Cristo, el 2 de noviembre, yo creo que muchos conocemos esa cultura, siempre iban a hacer el responso en el cementerio. Dice el hermano Valerio que siempre lo hacía eso. Él hacía responso, iba a hacer el responso en el cementerio. Lo cual es que en el año 1981, por primera vez, él decide no ir al cementerio. Dios toca en el corazón de la persona del hermano Valerio. Él va a Ibarra, al centro de Ibarra, a buscar, a preguntar, a averiguar ¿dónde puede haber alguien que enseñe la palabra de Dios? Eso quiere decir que no había personas que podamos testificar, llevar las buenas nuevas del Evangelio. No había personas. Entonces Dios toca en el corazón de él. Él no va al cementerio, más bien le envía a su hijita que vaya al cementerio, y él coge el camino. Los dos van a Ibarra, van preguntando ¿dónde predica el Evangelio? ¿Dónde? O sea, él dice que caminaba por las calles, escuchaba a ver si alguien por ahí alababan, cantaban, había alguna bulla, por lo menos él iba buscando. Y siempre él cuenta el testimonio. Dice, justo Dios le puso frente a una iglesia. Y el hermano pastor estaba sentado en una silla y como que alababan adentro, escuché algo. Y vi que estaba un señor ahí sentado en la silla a la entrada. Dice, Señor, disculpe, con esas palabras le dije, yo no sabía que era pastor, decir algún cristiano, nada dice esta palabra. Simplemente dijo, Señor, por favor, ¿dónde pueden alguien... ¿O dónde puedo escuchar la palabra, el Evangelio? Preguntó a la persona.
Y él dijo, ya explicó y todo lo demás, y creo que él presentó el Evangelio, él aceptó, oró por él y le informó de que él puede escuchar en la radio el Evangelio. Fue a la casa, cogió la radio, encendió y ahí empezó a escuchar el Evangelio. Así llegó el Evangelio a la comunidad de Chiriguasi. Ya son dos comunidades en el pueblo Caranqui. Naranjito primero, luego Chiriguasi. Una vez que ya llega el Evangelio a Chiriguasi, ¿qué es lo que pasa? Trabajaron muchísimo el hermano Valerio y se unieron otras personas más y empezaron invitando a otras comunidades que se unan, escuchen el Evangelio y se reunieron en Chiriguasi. A Chiriguasi vinieron personas de Magdalena, personas de Florida, personas de Paniquinta, personas de Abra, personas de Casaloma, personas de Punguaico. Se empezaron reuniendo en Chiriguasi, de todas las comunidades alrededor empezaron a reunir y ahí empezaron Chiriguasi predicando el Evangelio, Ya estaban algunas comunidades. Una vez que pasaron cierto tiempo, ya escuchando, creciendo en el Evangelio, las comunidades ya pudieron volver a su territorio. Por ejemplo, Magdalena fue a su territorio, ya empezó predicando el Evangelio en Magdalena. Ya estaban 3 comunidades. También Florida, de Rumipamba me refiero, Florida de Rumipamba, ¿sí? Algunos que conocen. También ya de Chiriguasi fueron a su comunidad, empezaron predicando. Los de Paniquinra fueron a su comunidad, fueron predicando. Solo en la comunidad de Labra no pudo establecerse una iglesia. Hasta hoy no existe una iglesia, pero estuvieron escuchando el Evangelio en la comunidad de Chiriguasi. Y así ya fueron aumentando las comunidades que escucharon el Evangelio. Hoy por hoy tenemos 9 iglesias en la zona, que desde la comunidad Chiriguasi fueron extendiéndose a sus territorios, a las comunidades. Pero para que todo eso suceda en la comunidad de Chiriguasi, también fueron personas de apoyo. Gracias, mi hermano. Personas de apoyo, los hermanos de Otavalo, pastores de Otavalo. Ellos fueron apoyo para que puedan crecer la comunidad de Chiriguasi. Los que yo recuerdo y los que aquí yo tomé nota, por ejemplo, ¿dónde está? Se me perdió la nota. Fueron pastor Andrés Otavalo, fue pastor Elías Amaguaña, creo que el hermano pastor Daniel ya no se encuentra en esta tierra, ¿no? Pero fue el pastor, Daniel Campos, y otros pastores más fueron a Chiriguasi por algunos años para que iglesia de Chiriguasi pueda seguir creciendo. Y la iglesia de Chiriguasi fue creciendo y también fueron compartiendo y reuniendo a muchas comunidades. Ya como dije, que son 9 comunidades que ya estuvieron ahí en ese entonces, y así es como el Evangelio llegó a Chiriguasi. Pero no fue tan fácil. Quiero resaltar esto, para que el Evangelio
llegue a las comunidades no fue tan fácil. Por ejemplo, cuando el hermano Valerio que está aquí, el otro que le indiqué en la diapositiva es Manuel, Túqueres se llama. Ellos cuando aceptaron a Cristo, la comunidad no les aceptó. Empezaron a perseguir. Cuentan el testimonio de que los hermanos, para salir al trabajo, para salir a la ciudad, tenían que madrugar o llegar muy de noche, porque la gente le comenzaron a perseguir y se reunieron la gente y estaban esperando en el camino, supuestamente para ya quitar sus vidas. En otras palabras, para matarles, esperaban en el camino. Ellos tuvieron que, tenían que madrugar, o sea, tenían que cambiar de horas. Tener que salir bien madrugado o tener que entrar bien de noche para que ellos no les encuentren. Y si les encontraba, dicen que les podían dificultar. Así es como llegó el Evangelio. Y ahora un poquito me voy a saltarme también. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios también me encontró a mi persona. Porque la palabra de Dios dice, no es que ustedes buscaron, sino que yo les busqué, dice la palabra del Señor. Jesús dijo esas palabras. Y a mí me encontraron, Dios me encontró, me llamó en el año 1990. Ahí es cuando Dios me llama, me encuentra. Pero para que sepan, yo quién fui, un ratito, bien corto testimonio les voy a dar. ¿Quién fui yo? Yo, muy poco tiempo viví con mis padres, muy poco tiempo. Casi solo hasta adolescente, supuestamente hasta 9 años, yo estaba con mis padres. Después de los 9 años yo salí del hogar. ¿Y a dónde creen que salí? La comunidad donde yo nací físicamente es la comunidad San Clemente. ¿Cuántos conocen la comunidad San Clemente? No conocen. Es al ladito de Chiriguace mismo, es la comunidad de San Clemente. De ahí soy yo. La comunidad de San Clemente es bastante religiosa, hasta hoy. Bien religioso. Y yo, como era de San Clemente, yo ya me ingresé a la religión. Yo siempre en los testimonios yo digo, muchos conocerán al sacerdote, ¿cómo se llama? Monseñor Leonidas Proaña. Yo soy el cura, yo soy discípulo de él. Algunos años pasé con él, inclusive yo viví 7 años en Riobamba con él. Yo, como quien dice, seguí todas las pisadas de él, todas las instrucciones, enseñanzas de él. Así es como yo fui discípulos del Monseñor Leonidas Proaña. Y cómo Dios me alcanzó y yo hoy entiendo de que Dios me tuvo ahí con un propósito. ¿Con qué propósito? Porque la zona donde yo voy a trabajar era gente religiosa. Y entonces al pasar 7 años, 9 años con él, yo sabía todo del asunto, temas religiosos. Inclusive, yo tengo título de catequista. Título de catequista tengo. El monseñor me nombró que yo asumiera la comunidad de Panequinto con el catecismo. Y yo no acepté. Me nombró que yo trabajara como catequista en la comunidad de Naranjito.
tampoco les acepté. Tenía el título, pero yo no trabajé como catequista ni una sola vez, si es posible. Ni una sola vez, solo sabía. ¿Y Dios cómo me alcanzó? Primeramente, y a veces yo comparo con la computadora. En la computadora a veces cuando entra el virus, ¿qué tenemos que hacer? Hay que formatear para que nuevamente quede bien. Y Dios me hizo así. A mí me formateó. ¿Y cómo me formateó? Después de estar 7, 9 años en el tema sacerdocio, simplemente Dios me tocó en mi corazón, dije, y ahora no te me mueves a ningún lado. 3 años no fui a ninguna iglesia, no fui. Me quedé en la casa bien sentadito. En esos 3 años Dios me estaba formateando. Todo lo que yo aprendí, ya me fui, ya no recordaba más nada. Ya después de los 3 años de formatearme, Dios me dijo, ven, te necesito. Yo no escuché el llamado de Dios. Cuando no escuché el llamado de Dios, Dios tuvo que azotarme. ¿Y cómo me azotó? Me puso una enfermedad. Yo tenía osteomielitis, la enfermedad a los huesos. Tengo aquí en esta partecita un tumor. Y con esa enfermedad yo estuve 15 días en el hospital. 3 días inconsciente. Después tomé la recuperación de la conciencia. Y cuando tomé conciencia, lo primerito que hice es leer la Biblia, sin ser cristiano, sin haber aceptado a Cristo, porque mis familiares ya conocían a Cristo y yo no. Entonces yo dije a mi esposa, cuando tomé conciencia, yo dije, por favor, pida prestado Biblia y tráigame. Y en ese entonces, en el hospital atendían las monjitas, supuestamente como enfermeras. Perdón. Yo estaba lee la Biblia. Cuando venían las monjitas, me metía debajo de la cobija para que no me vean. Supuestamente la escondía. Y cuando iban, seguía leyendo. Pero, no, eso no sé si es la bendición de Dios. Leí todo el Nuevo Testamento en los 15 días y no entendí nada. No entendí, solo leí. Un solo versículo pude entender yo. Y es Mateo 6:33. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será por añadidura. Ese versículo estaba por 6 meses en mi corazón. Yo decía, estoy bien como católico, pero ratos decía, no estoy bien. Tengo que buscar a Dios. A ratos decía, estoy bien, pero a ratos decía, no. Esos 6 meses llegó, hubo la campaña, como ya había iglesia en Chirihuasi, yo fui a Chirihuasi. Mi familia estaba súper contento de que yo iba a aceptar a Cristo en esa campaña. Pero llegó el expositor de la palabra de Dios, un misionero, tal vez muchos conocen, el Eusebio Penguil de Tambo Cañar. Él llegó, empezó testificándome. Cuando él me puso a testificar, yo me puse bien rebelde ante él. Con todo lo que sabía, disqué,
poco de la religión católica, la palabra de Dios. Yo me puse rebelde. Él tuvo que luchar 3 horas conmigo. Y a la final yo le gané. Y no le acepté, supuestamente. Él a la final, él dijo, bueno, hermano, yo no puedo hacer más nada, es tu responsabilidad. Empezó a las 2 de la tarde testificándome, el 5 de la tarde ya nos apartamos, ya, sin ningún resultado. Fue a la merienda, pues, era campaña, 7 de la noche empieza el culto, termina el culto y hace la invitación como todo pastor, termina del culto y termina con la invitación. Cuando hizo la invitación, fue el primero que salía adelante. Hace unos 2 horas estaba negando, así después de unas 3 horas estaba aceptando a Cristo. Y cuando yo acepté a Cristo también fue, para mi punto de vista, que fue rebelde. ¿Rebelde en qué sentido? Hizo la oración, empezó a orar por mí. Y dijo, como todos los pastores solemos hacer, dice, voy a empezar orando, usted me sigue. Yo no le seguí la oración del pastor. Yo hice mi propia oración. Yo le dije, Señor, yo recuerdo, nunca me olvido estas palabras, yo dije, Señor, tal y cual como soy, estoy en tu presencia. Yo le dije, si sirvo para algo, recíbeme. Si no sirvo para algo, tú sabes qué vas a hacer con mi vida. Amén. Eso fue mi oración personal, no le seguía la oración del pastor. Ya terminó la campaña, 3 días de campaña. El lunes yo me quedé hasta el último. El lunes todavía estaba ahí recogiendo, arreglando las cosas que teníamos que arreglar en la iglesia. El lunes 5 de la tarde terminamos y vamos a un lugar con un hermano que aceptamos juntos a Cristo y dijimos, ahora sí, aceptamos a Cristo. Ojalá bueno que sea que después de un año nosotros estemos predicando. Eso dijimos con nuestra propia boca. Nadie no nos dijo que diga eso. Y creo que Dios mismo nos permitió decir esa palabra. Y Dios cumplió su promesa. Después de un año ya estaba en las enseñanzas. En otras palabras, estaba predicando después de un año. Y en eso también, permítame, no sé cómo está el tiempo, ya, rapidito. Yo empecé preparándome, estudiando, según este estudio del FLED, empecé estudiando. Y ahí enseña teología. Y ahí yo reúno a la gente, organizo, y ya van los personajes del FLED y eligen el tutor. Y cuando eligen el tutor, ahí estaban diáconos, pastores, gentes de antiguos que ya conocían algo del Evangelio. Y yo di un año de nacido espiritualmente. El hermano que trajo el Evangelio, él mismo me dice, yo creo que el hermano quiere que sea el tutor, me indican a mí. Y ahora, enseñar a una persona teología de un año es un poquito duro y difícil. Pero también puedo decir de que no imposible con la ayuda de Dios. El momento que me dijo que el hermano sea, habló Dios, habló el enemigo. Yo sentí en mi vida, inclusive me hizo una palmada. El enemigo dijo, dile que no puedes, dile que no puedes. Deja eso ahí bótale y ándate. O sea, la fe, el estudio, todo bótale ahí y sálete de ese lugar de la iglesia. Así es como el enemigo dijo.
Pero al mismo rato Dios, igual con una palmada en mi espalda, dijo: no, acéptale. Acéptale. Si no puedes, dirásle no puedes y luego te retiras. Como que alguien en persona me decía a mí, pues. Lo cual es que al escuchar eso yo lo acepté de 1 año. Por tiempo no voy a decir todo, pero la primera lección, la primera clase de tutoría que yo hice, no sabía ni qué es lo que dije ni qué es lo que hice. Pero solo aprendí en qué nivel están las personas. Eso sí aprendí, Dios me enseñó. A la siguiente lección de tutoría ya hice preguntas y repreguntas. La clase estaba mejor. Y así es como yo también fui creciendo. Y ahora, y cuando todo eso se sucedía, voy a pasar al otro punto. ¿Qué es lo que pasó? En la comunidad donde yo nací, carnalmente o físicamente, llegaron a saber que yo era, en ese tiempo decían evangélicos. Evangélicos, llegaron a saber. Y cuando llegaron a saber, ¿qué es lo que hicieron? Ellos declararon una asamblea en la comunidad solo para tratar ese punto. ¿Y cuál fue la resolución que tomaron? La resolución que tomaron es de que debían de quemarme, que en esa comunidad no era permitido el evangelio. ¿Y por qué esa persona ya se convirtió al evangelio? Esa fue la resolución, de quemarme supuestamente. Créame que no pudieron quemarme. Hasta hoy no me han quemado, por supuesto, gracias a Dios por la gloria y el poder de Dios. Hasta ahora no me han podido quemar. Y más bien, después a mí Dios me permitió trabajar y hacer radio. Yo hice casi como 20 años radio, en la radio. Últimamente yo estaba trabajando 33 horas en cada semana de radio. Y con la radio, con esa herramienta, Dios, a la gente que se propusieron, sacaron la resolución de quemarme, llegué a esos hogares por medio de la radio. Por medio de la radio. Fui dándome vueltas en las mañanitas o en las noches. La radio que yo transmitía estaba a todo volumen en las comunidades, en las casas, en hogares y familias. Y ahí la gente fue apaciguando. Ahorita no toda la comunidad es cristiana, pero ya hay algunas comunidades, algunas personas y familias cristianas en esa comunidad. Ya hay. Pero ¿cómo alcanzamos? Por medio de la radio. A la gente que me sacaron la resolución de quemarme, es por la radio que se tranquilizaron. Dije, no, nosotros estamos mal. De gana dijimos eso. No debíamos de hacer eso. E inclusive, hasta en mi propia familia, cuando es el segundo golpe que hicieron, cuando yo acepté a Cristo, mi propia familia me desconocieron totalmente, que no soy hijo. Inclusive como nosotros, como en el campo, tenemos algunos pedacitos de terreno entregarles en herencia a nuestros hijos. A mí me entregaron en herencia. Yo estaba ya en mi propia propiedad, supuestamente sirviéndome de ahí, viviendo de ese terrenito. Un día, por la gente intervino en mis padres, y mis padres dijeron, ¿saben qué? Vos te convertiste, llegaste allá, hoy no tienes
derecho a ese terreno. Ya no eres mi hijo, no nuestro hijo. Tú dejas eso ahí y salta. Simplemente yo le dije, muy bien, yo no me he llevado nada, el terreno está tal como me entregaste, ahí está. Entonces quédate nomás, no hay problema. Yo sé que mi Dios, a quien creo, Él me va a sostener donde quiera que yo me vaya. Él me va a proveer, el terreno le dejo, pero yo no me salgo de ahí, ahí me quedo. ¿Saben qué pasó? Era mi mami y teníamos adoptado, diríamos, una persona, una mujercita con discapacidad, y ella supuestamente se enojó, cogió un asadón y le dio en la cabeza a mi mami. Y después de haber dicho que tú no eres mi hijo, ni a la semana, dijo, si es que me quieren, me aman, vengan rápido, porque yo ya me voy a morir. Tuve ese accidente, mi mami. Tuve que llevar al hospital, le hice atender, curé, se sanó, llevé a la casa, también cuidé. Después de la casa recuperó y dijo, he hecho mal. He hecho mal. El terreno es tuyo, sigue, continúa. Vea, con esa persecución, Dios siguió obrando. Dios siguió obrando, cuidando, y ahí, después de salir eso, ya con todos los cargos que yo tenía en la iglesia, mi cargo, primero me llevaron a la cocina, el cargo de la cocina me pusieron cuando yo acepté a Cristo. Con la ayuda de Dios hice una, diría no tan buena, pero buena administración en la cocina. Luego se me llevaron supuestamente a la directiva, o diaconado también podemos llamar, y también ejercí bien. Y tuvimos la oportunidad también de dos misioneros que nos visitaron. Primero era el misionero John, ¿era? ¿Cómo? Octavio Núñez. Y después también tuvimos otro misionero en otro tiempo que nos visitaba, era Enrique Harper. Y él me llamó al discipulado una vez que yo ya pasaba asumí la cocina, luego la administración, y me llamó al discipulado. Y algo muy importante con eso, yo ya quiero pasar a otro punto. El segundo misionero que nos visitaba, primerito me probó en el tiempo. Él me llamó al discipulado a la casa de él. Como era americano, con esos hay que estar 15 minutos antes. No es 15 días, 15 minutos antes. En el discipulado se dice a las 8, tengo que estar cuarto para las 8. Si no, no hay. Entonces él me probó de esa manera. Yo cumplí con el tiempo. Y luego, a la siguiente semana, ¿sabe cómo me probó él? Él, 8 en punto, abría el portón electrónico y el portón quedaba abierto. Si yo ingresaba, yo estaba ahí, ingresaba y tenía que dejar cerrando la puerta. Supóngase que yo me atrasaba y el portón quedaba abierto. Así es como me probó la puntualidad. Cubrí todo eso. A la final, por último, él me dijo, tienes el don y la capacidad de poder resolverte como pastorado y el cuidado de la iglesia. Te planteamos eso. Después de hacer los exámenes y todo lo demás, me dejaron ordenando como pastor en el año
1999, agosto. Ahí recibí el orden de ser pastor. Desde ese entonces y antes de eso también, Chirihuasi se caracteriza como una iglesia. Primeramente, siempre hemos buscado, tratamos de buscar y tratamos de vivir y practicar la sana doctrina. Esa es la característica de la iglesia de Chirihuasi. No nos desviamos, y como dice Pablo en Efesios, no nos dejamos o tratamos de no permitir que toda doctrina o todo viento de doctrina nos lleve, nos arrastre. No permitimos eso. Y así es como todos se formaron las comunidades y ya la iglesia fue extendiéndose tanto en Chirihuasi y tanto en otras comunidades. Como yo les dije, hoy estamos con 9 iglesias en la zona y claro, falta mucho que trabajar, mucho que trabajar. Inclusive no hemos extendido solamente en el pueblo Caranqui, también Dios nos permitió trabajar por esta zona de cemento, planta de cemento Selva Alegre, en Otavalo. Hemos trabajado en Tangalí, existe una iglesia. Hemos extendido a kilómetro 25 en Quincho. Ahí también existía, pero no ha podido crecer como iglesia. Llegábamos más adentro a Padre Chupa, Mina Chupa, frente ya con... Entonces, todos esos sectores nosotros hemos trabajado, hemos caminado, hemos sembrado el Evangelio. Y no solo estamos en el pueblo Caranqui, pero así al pueblo Caranqui llegó y extendió el Evangelio a todos los lugares y rincones de ese lugarcito que estamos ubicados en Ibarra. Avanzando por un poquito, ahora se pásenme. Cuando estuve en los misioneros, especialmente el Enrique Harber, él también hacía caravanas médicas. Trabajamos en ese sentido. En muchas comunidades, lugares, sectores de la provincia hemos alcanzado con las caravanas médicas. Esas son las caravanas médicas. El siguiente reporte, por favor. Ahí, primerito, el Evangelio en Chirihuasi empezó en una familia, es en la familia del hermano que trajo el Evangelio. Ahí en una casa personal, ahí empezamos. Ahí creció. Y luego ya tuvimos un terrenito, donde teníamos terreno, hicimos una casa. Esa era como iglesia, supuestamente. Como iglesia. Entonces, más allá también, no solo espiritualmente. El siguiente, por favor. Ahí, la iglesia ya está crecida. Y ahí llegaban gentes de todo lugar, y hasta ahora llegan. Pero más antes, inclusive hasta de Cotacache llegaban. De Cotacache, de todos lugares llegan allá a visitarnos. La iglesia, gracias a Dios, es bien visitada, porque nosotros hemos tratado de conocernos a través de la radio, a través de las caravanas, a través de muchas cosas hemos tratado de conseguir con todos los hermanos, conocernos. Y así es como nos visitan hasta hoy. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí es donde ya estamos empezando la construcción que hoy es la iglesia de Chirihuasi. Empezamos la construcción. Avanzamos un poquito, y ahí estamos en plena construcción. Ahí inclusive están los hermanos de Punguaico, que hoy por hoy, y a ellos también sembraron la obra en Punguaico, y a ellos fueron y están ubicados en su propia iglesia. Pero al momento ahí están, son personajes de Punguaico, están trabajando en Chirihuasi supuestamente en la construcción de la obra. Un poquito más adelante, ahí la obra avanza, vamos un poquito, ya se acabó también. Así es como la obra en el pueblo Caranqui
y Chirihuasi llegó, y así es como extendimos, así es como llegamos a conocer y seguimos conociendo. Y lastimosamente yo creo que esto pasó en todos lugares. Esta llamada la famosa pandemia nos estancó a las iglesias. No sé si pasó también en todos los lugares. Al menos en nuestra zona eso es lo que pasó. Supuestamente ya no nos permitieron hacer, nosotros por la obediencia ya quedamos en la casa, aunque nosotros transmitimos el mensaje, los estudios bíblicos en todas las horas que era la iglesia por medio de redes sociales, pero no dio resultado, no fue suficiente. La iglesia se enfrió, la iglesia como que se desvió, la iglesia se estancó. Ahí es como que nos apagamos un poco. Y ahora tratamos de cómo levantarnos, cómo nuevamente volver a la obra del Señor. Eso es lo que tratamos de hacer en el momento. Eso, hermanos y hermanas, yo creo que en la hora también estoy ya ahí. Eso es todo lo que he podido compartir. Hablando del pueblo Caranqui, hay muchas, por ejemplo en Mariano Acosta no hay obra todavía. No hay obra, no hay evangelio. Mariano Acosta, ya fui. Me arrepiento de haberme ido, dice. No, de verdad hay muchos lugares y comunidades. Antes de la pandemia nosotros trabajábamos por Selva Alegre, de Tangalí, kilómetro 25, vía INTA, y trabajamos. Ahora estamos enfocados en la zona, en el pueblo Caranqui, alcanzar a las comunidades que no son alcanzadas. Eso les ruego, hermanos, que oren también por este pueblo Caranqui. Todavía hay mucho trabajo que realizar. Y como dice su palabra, Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Y el pueblo cristiano hoy en esta mañana, yo quisiera pedirles de favor que oren por este humilde siervo, pecador, que Dios en su misericordia me ha permitido hacer su obra. Y también en este momento de alegría, de regocijo, de cumpleaños, de la celebración, oren por todas las iglesias, también por la iglesia del pastor hermano Luis, para que siga creciendo, siga avanzando, que Dios nos permita ser siervos útiles para su gloria. Eso es todo lo que he podido compartir, algo del pueblo Caranqui. Gracias por escuchar, que el Señor los bendiga.